Esta es la cuarta parte de Troubleshooting a la capa 2. Vamos a ver rápidamente lo que es span y rspan. Finalmente esto también se ve en el curso de switching. Y para el examen de troubleshooting yo no esperaría que nos apareciera span, tal vez en las preguntas de ABCD, pero no en las simulaciones. Al menos no se ve en el diagrama que nos pudieran preguntar de span. Span, si podemos recordar, es una manera para poder replicar el tráfico de una interfase a otra. Por ejemplo, para poner un sniffer, puede ser también un IPS, por ejemplo. Entonces, el diagrama que tenemos aquí, aquí tenemos una PC que tiene conectada al switch de SW1 en la interfase fase Ethernet 01, y esta PC tiene un sniffer. Este sniffer quiere ver el tráfico que está en el puerto fase Ethernet 0 diagonal 3. Ese es el tráfico interesante. Entonces vamos a ver cómo se configura span para esta topología. Vamos a entrar a modo de configuración y el comando es monitor session, y aquí debemos de poner un número, ya sea 1 o 2. Este switch en particular nada más puede tener 2 sesiones de span. Le vamos a poner 1 y después le tenemos que decir de dónde es el tráfico que queremos monitorear. En este caso el source va a ser la interfase fase Ethernet 03. Si le ponemos aquí interrogación, podemos poner la interfase o una VLAN. Podemos monitorear toda una VLAN. En este caso es la interfase fase Ethernet 03. Igualmente tenemos que poner monitor session el mismo número, ese debe ser idéntico, y va a ser hacia dónde va a replicar ese tráfico. En este caso el destination va a ser la interfase fase Ethernet 01, que es donde tenemos el sniffer. Esa es la configuración, esas dos líneas. Le podemos poner show monitor session 1, y lo que nos está diciendo es de que estamos monitoreando la interfase fase Ethernet 03 y el puerto de destino es la fase Ethernet 01. Básicamente es lo que vamos a ver de span. ¿En qué nos podemos equivocar en la configuración? Es muy sencillo, nada más nos podemos equivocar en la sesión. Si le ponemos en el comando el source en la sesión 1 y el destination en la sesión 2, no vamos a ver el tráfico obviamente. Y la otra es que nos equivoquemos en los puertos o en la VLAN que queramos monitorear. Más allá de eso no espero nada en el examen de span. RSpan es muy parecido. La única diferencia que nos vamos a encontrar es de que ahora el tráfico que queremos monitorear se encuentra en un switch diferente a donde tenemos conectado el sniffer o el IPS o cualquier cosa que queramos conectar ahí para escuchar el tráfico de otro puerto. Entonces aquí el problema es de que tenemos conectadas las PCs en dos diferentes switches. Para eso es RSpan. La configuración es muy similar, vamos a verla. Lo primero que vamos a hacer es borrar la configuración que tenemos. Le vamos a poner monitor session 1. El destination va a ser el mismo, la interfase fase Ethernet 01. La diferencia va a ser que el source va a ser remoto. Aquí tenemos que usar una VLAN especial o particular, y esa VLAN o particular debe de ser para solamente el tráfico que queramos replicar. Entonces tenemos que crear la VLAN primero. Para crear la VLAN simplemente le ponemos VLAN, por ejemplo 999,
Y aquí es un tipo especial de VLAN que se llama Remote Span. Ahora sí, ya que tenemos creada la VLAN 999, en este caso puede ser cualquier número, podemos ponerle monitor session 1. El source va a ser la VLAN 999. Perdón, source va a ser remote VLAN 999 y aquí le damos enter. En el otro lado, en el switch 2, también tenemos que crear la VLAN 999. Tenemos que decirle que este es un remote span y vamos a hacer lo mismo, monitor session, el destino, monitor session 1, el destino va a ser la fase Ethernet 03, es lo que tenemos en el diagrama. Y el source, en este caso, va a ser una remota y la VLAN remota es la 999. Con esto ya configuramos la parte de Remote Span. ¿Qué debemos de tomar en cuenta para hacerle troubleshooting a RSpan? ¿Cuáles son los errores comunes? Igual que la sesión de source y destination sea diferente. En este caso también puede ser que la VLAN remota no ha sido creada o sí está creada pero no está definida como Remote Span. Y igualmente que nos equivoquemos de puertos. ¿Cómo lo vamos a verificar? Con el Show Monitor Session y obviamente con el Show VLAN podemos ver las VLANs creadas. Un posible error que nos pueda decir el usuario final es de que siente la red lenta. Ese tipo de reportes a veces no le hacemos caso porque pensamos que el usuario está exagerando, pero sí deberíamos de verificar por lo menos el puerto en el que el cliente está conectado para ver si no existen errores, y esos errores por lo regular van a ser de capa 1. Puede ser que el cable esté mal, por ejemplo, puede ser que la NIC o el puerto del switch incluso estén mal. Con el comando que vemos ahí, Show Interface Fast Ethernet 01 o el Fast Ethernet en donde se ha conectado el cliente Counter Errors, nos puede decir si existen errores de capa 1 o de capa 2. ¿Qué tipo de errores podemos encontrar aquí? Errores de align. Esto significa que los frames no están completos, llegan en un número impar y además tienen error de CRC. Esto se debe a errores de capa 1, que puede ser el cable, puede ser el puerto del switch o puede ser la NIC del cliente, la tarjeta de red del cliente. Igualmente puede haber errores de FCS, que es cuando el checksum es inválido. Esto también nos indica un error de capa 1, que puede ser igualmente el cable, el puerto del switch o la NIC. Puede haber errores de transmisión. Eso significa que hay demasiados paquetes en la cola del switch, y esto se debe por lo regular a que de un lado está por ejemplo a 10 megas y del otro lado a 100 megas. Es un mismatch de la velocidad. Errores de recepción, receive errors. Esto es cuando estás recibiendo más tráfico del que puedes procesar. Por lo regular se debe a que está el duplex de una manera en un lado. Por ejemplo, en el switch a lo mejor está en half y el cliente lo tiene como full. Entonces puede haber ese tipo de errores. Otro tipo de errores es cuando los frames son más pequeños de 64 bytes. Es el undersize. Y por lo regular eso es problema del host, de la PC. Nos podemos encontrar con single collisions, que es cuando existe una sola colisión, y eso se debe si hay mucho ancho de banda usado, y también puede ser error de que sea el mismatch del duplex, que de un lado esté en half y del otro lado esté en full. Podemos tener múltiples colisiones o multicall. Eso también puede ser por el ancho de banda
muy utilizado, o también por el mismatch del duplex. Podemos tener colisiones tardías. Esto puede ser si el cable es demasiado largo o también problemas de duplex. Podemos tener colisiones excesivas, que es cuando hay 16 colisiones consecutivas. Y esto puede ser lo mismo que lo anterior, además de que existan muchos dispositivos en ese segmento. Es decir, si en ese switch, en ese puerto tenemos un hub y en ese hub tenemos 20, 30 computadoras, seguramente nos vamos a encontrar con excessive collisions. Hay otro que se llama carry sense. Eso es normal si son half duplex. Es la operación normal de SMACD. Eso lo vimos en el CCNA. Puede haber errores de runs, que es cuando los frames miden menos de 64 bytes, pero además tienen errores de CRC. Y esto puede ser o duplex, mismatch, es decir, otra vez de que de un lado esté en half y otro lado esté en full, y otra que sea un error de capa 1, como puede ser el cable, la NIC o el puerto del switch. Finalmente tenemos los giants, que son los frames cuando son muy grandes, más grandes de 1518 bytes. Por lo regular esos son problemas de la NIC del cliente. Como pueden ver, muchos problemas se debe al mismatch del duplex o de la velocidad. Entonces Cisco recomienda que siempre se ponga como autonegociación y de esa manera podemos asegurar de que no vamos a tener problemas. Si aquí le ponemos show interface fast Ethernet 024 counters, podemos ver las estadísticas de qué tanto tráfico ha pasado por ahí, y si le ponemos al final errors, es el comando que veíamos, podemos ver aquí los errores. En este caso todos los errores están en cero, entonces no tenemos ningún problema. Un protocolo que nos puede ayudar bastante para hacer troubleshooting y para hacer mantenimiento es CDP. CDP, como recordarán, es un protocolo propietario de Cisco, Cisco Discovery Protocol, y lo que nos va a ayudar es a darnos estadísticas de los equipos de red que están conectados a nuestros equipos de red. Obviamente deben de ser Cisco. Ahora bien, este protocolo es de capa 2, entonces si nosotros podemos ver por CDP cualquier equipo y no podemos llegar por ping, por ejemplo, eso nos quiere decir de que el problema está en la capa 3, porque la capa 2, al tiempo de que CDP esté funcionando, es de que no tenemos ningún problema en la capa 2. Los comandos que podemos con los que podemos ver estadísticas es el show CDP neighbor y el show CDP neighbor detail. Por ejemplo, a mí me tocó en una ocasión el estar configurando un enlace. Se mandó a un asociado al punto remoto y le pedí que configurara una IP en el puerto serial. Resulta que esta persona lo configuró y yo no pude entrar de ninguna manera. Con el show CDP neighbor detail me pude dar cuenta de que el enlace en capa 2 estaba arriba y el problema era de que había puesto una IP equivocada. Entonces, como era difícil el volver a mandar a alguien, simplemente yo del lado serial de mi lado cambié la IP a una que sí fuera compatible con la del otro lado, porque eran diagonales 30. Modifiqué la IP de aquel lado ya que me conecté por Telnet y después modifiqué la de mi lado. Entonces ya quedó totalmente bien y realmente CDP me ayudó bastante. Vamos a ver qué estadísticas nos da CDP. Show CDP Neighbor me dice que en la fase Ethernet 024 tengo conectado al DSW1. Esto es de que es capaz el aparato que está del otro lado. R dice que es un router, es un switch de capa 3, entonces tiene capacidades de routing. S tiene capacidades de switching. La I tiene capacidad de IGMP, que esto es multicast. La plataforma es 3550 y está conectado remotamente en el puerto 24. Esas son las estadísticas que me da. Ahora bien, si quisiera ver más estadísticas de este aparato, le puedo poner show CDP neighbors detail
y me va a decir, mira, el DSW1 tiene esta IP, la plataforma es la 35024, es router switch y tiene capacidad también de multicast. La interfase en la que se ha conectado es la fase Ethernet 024. La versión de software que tiene 350 IP Services 9M. Eso es lo que más nos va a interesar. Aquí vienen las direcciones de management. Entonces nos da información muy interesante. Podemos ponerle show cdp neighbor detail por interfase, en qué interfase queremos verlo. Pero realmente el que te va a dar más información es esto. De hecho, muchas personas utilizan el CDP para hacer diagramas de red. Se van de equipo en equipo, le ponen show CDP neighbors y con la única condición de que si esté prendido CDP en todos lados, vamos a poder hacer nuestro diagrama de red. El último tema que vamos a ver de capa 2 es Frame Relay. Este sí no va a ser como SPAN o como CDP, en el que no espero mucho en el examen. Frame Relay sí es parte importante del examen de troubleshooting. Viendo el diagrama se ve claramente que sí nos vamos a topar con Frame Relay. Pero nos vamos a topar con Frame Relay seguramente con subinterfaces punto a punto. Igualmente, Frame Relay ya lo debemos de conocer desde el CCNA. Y lo que vamos a configurar primero es usando interfaces multipunto. Tenemos aquí a tres ruteadores, R1, R2 y R3. La node de Frame Relay lo que nos dice es de que R1 para llegar a R2 tiene que irse por el DLCI, el DELCI 102. R2 para llegar a R1 se tiene que ir por el DELCI 201. Recuerden que el DLCI o DELCI, esa es la dirección de capa 2 de Frame Relay. Así como en Ethernet la dirección de capa 2 es una MAC address, en Frame Relay la dirección de capa 2 es el DLCI. Igualmente, para que R1 llegue a R3 se tiene que ir por el DELCI 103 y R3 para llegar a R1 tiene que irse por el DELCI 301. Recuerden que los DELCI tienen significancia local. Esas son las IPs que vamos a usar y las interfaces. Vamos a usar la interfase física de R1, la interfase física de R3. Por default la interfase física es multipunto. Y para mostrar en ese mismo ejemplo cómo se configura una subinterfase como multipunto, R2 va a tener la subinterfase 0 diagonal 2 diagonal 0.1 como multipunto. Primero vamos a ver este ejemplo, vamos a ver cómo se configura, cómo se verifica y qué problemas podemos tener si nos equivocamos en la configuración. Vamos a empezar en R3. Nos vamos a ir a la interfase serial 0 diagonal 2 diagonal 0. Le vamos a poner encapsulation frame relay. Le vamos a poner frame relay, más bien no frame relay inverse ARP. Si no le ponemos esto vamos a tener problemas por cómo está configurada la nube de Frame Relay. Le vamos a poner IP address 192.168.123.3, 255, 255, 255.0, que es la que tenemos en el diagrama. Y debemos de mapear hacia dónde queremos llegar y cómo podemos llegar hablando de los DLCIs. Esto lo hace automáticamente Fast Ethernet con ARP, pero aquí nosotros lo tenemos que hacer manualmente. Entonces le vamos a decir Frame Relay Map IP. Para llegar a la 192.168.123.1 te tienes que ir por el DLSI 301 e incluye el broadcast. Esto de que incluye el broadcast es importante porque significa que por ahí vamos a poder enviar protocolos de ruteo, por ejemplo, que utilizan broadcast.
Si no ponemos esto no va a funcionar porque finalmente Frame Relay no trabaja como fase Ethernet de que sí tiene un broadcast. Aquí tenemos que decirle que sí utiliza un broadcast en caso de que sea necesario. También tenemos que ponerle Frame Relay Map IP para llegar al 192.168.123.2, que es el router 2. También vete por el 301. Aquí ya no tenemos que utilizar broadcast, nada más tenemos que utilizar una vez el broadcast por DLSI. Entonces aquí ya definimos el DLSI con el 301, ya no tenemos que definir el broadcast de nuevo. Muy bien, con esto terminamos la configuración en R3. Vamos a encender la interfase, estaba apagada y ahí levantó. Nos vamos a ir al router 2, al router 1 más bien, que es el que está conectado ahí. Vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ir a la interfase serial 0 diagonal 2 diagonal 0. Le vamos a decir que la encapsulación es Frame Relay. Le vamos a poner que no utilice Frame Relay Inverse ARP. Y le vamos a decir Frame Relay Map IP para llegar a la 192.168.123.3. Vete por el DLC 103, incluye el broadcast. También le vamos a decir Frame Relay Map IP 192.168.123.2. Vete por el DLCI 102 e incluye el broadcast. Aquí sí lo puse en los dos porque aquí es para el DLCI 103 y aquí es para el DLCI 102. Insisto, si no le ponemos broadcast no van a funcionar los protocolos de ruteo. Muy bien. No shoot. Con esto ya tenemos configurado R1 y R3. Entonces, en teoría, yo ya puedo darle un ping de R1 a R3. Ping 192.168.123.3. Show IP route. Dice que no está habilitado el ruteo. Vemos la interfase serial 0 diagonal 2 diagonal 0. Está arriba, pero no tiene IP. Esa es la 1. Ok. Ahora sí. Ping. Y podemos llegar a la 192.168.123.3. Ahora, aquí una cosa curiosa de Frame Relay cuando se utiliza multipunto es de que si nosotros no mapeamos nuestra propia IP, no le vamos a poder dar ping a nuestra propia IP. ¿Se dan cuenta? Eso es en Frame Relay cuando es multipunto, que es lo que estamos configurando en estos momentos. Cuando utilizamos la interfase física como tal, siempre es multipunto. Si nosotros queremos pinguearnos a nosotros mismos, tenemos que ir a la interfase donde está Frame Relay y poner un mapa hacia nosotros mismos. Frame Relay Map IP 192.168.123.1. Tenemos que decirle un DLCI. Podemos usar el 102 o el 103, no importa cuál. Aquí ya debería de contestarme.
Uno de los comandos que vamos a usar es el show frame relay map. Bueno, el 102 todavía no está activo, por eso no me contesta. Está inactivo. El 102. ¿Por qué? Porque el 102 que va al router 2 todavía no está configurado del otro lado. Si nos vamos al router 2, config 10, aquí vamos a usar una subinterfase. Esos son los pasos. Nos vamos a ir a la interfase física. Le vamos a poner encapsulation frame relay. Ya que pusimos encapsulation frame relay, podemos poner la interfase serial 0 diagonal 2 diagonal 0.1 multipoint. No sé por qué no me puso en la ayuda, pero aquí está el comando, interfase serial 0 diagonal 2 diagonal 0.1 multipoint. Y en esta subinterfase ya podemos configurar lo que configurábamos en la otra. Le podemos poner la IP, que es la 192.168.123.2, 255, 255, 255.0. Le podemos poner no frame relay inverse ARP y podemos mapear frame relay map IP para llegar a la 192.168.123.1. Vete por el 201 e incluye el broadcast. Para llegar a la punto 3 también vete por el 201, pero ya no incluyes el broadcast. Nos vamos a la interfase serial 0 diagonal 2 diagonal 0, le ponemos no shoot. Y ahorita que levante ping 192.168.123.1. Vamos a esperar que levante. Ahí ya levantó el 1 y el 3. Ahí está. Si nos regresamos al 1, que no nos contestaba a nosotros mismos, ahora sí nos contesta porque el DLCI ya está activo. Si le ponemos show frame relay map, este es el que nos va a ayudar, y lo que vamos a ver aquí, o lo que nos debe interesar, es ver el DLC que esté correcto y que esté activo. Si el DLC está correcto y está activo, no debemos de tener ningún problema. ¿Qué errores podemos cometer? ¿O qué errores nos pueden poner en el examen que esté equivocado y nos tenemos que dar cuenta? Imagínense que este que dice que es para llegar al router 2, nos pongan que es por el DLC 105, que eso está equivocado. Eso está equivocado. Entonces, si trato de darle un ping, obviamente para empezar no me va a contestar, porque no hay ningún DLCI 105. Y si le damos el show frame map, nos vamos a dar cuenta del error. Bueno, aquí todavía dice que está activo. Lo que pasa es de que la 9 frame relay sí tiene el 105 dado de alta, y es por eso que dice activo, pero obviamente no podemos llegar porque realmente no está correcto. Vamos a poner uno que realmente no exista.
Bueno, igual nada más hay que esperar, pero eventualmente esto va a estar como activo. Voy a apagar la interfase para hacerlo más rápido. Voy a encender la interfase y vamos a ver qué nos dice el Show Frame Relay Map. Aparece como deleted. Cualquier cosa que no diga activo aquí, vamos a tener problemas. Esos te dicen como inactivos. Ya están como activos. Y esos aparecen como deleted. Entonces, eso es un indicativo que el DLSI está mal. ¿Qué otra cosa nos podemos equivocar? El no agregar un broadcast, la palabra broadcast, si corremos protocolos como EIGRP o SPF o RIP, no van a funcionar. Estoy hablando de cuando son multipunto las interfaces, como en este caso. Ya sea una subinterfase multipunto o en la interfase como tal se le pone la configuración de frame relay. Si no le ponemos broadcast aquí, no van a funcionar los protocolos de ruteo. Entonces, si no jalan los protocolos de ruteo y estamos corriendo frame relay, multipunto puede ser esto. Ahora, viendo los diagramas, el diagrama de capa 3 y de capa 2 del examen, al parecer no vamos a correr con este problema porque son interfaces punto a punto, o al menos eso es lo que parece. Ahorita lo vamos a ver como quiera. Entonces, ese tipo de problema igual y no nos vamos a topar con él. Una de las cosas importantes antes de pasar en la parte de punto a punto es de que aquí esos tres routers, aunque no están directamente conectados, es decir, este no está directamente conectado con este, todos tienen la misma subred, todos pertenecen a la misma subred. Entonces, R3 podía llegar a R2 sin ningún ruteo porque finalmente la 123.2 diagonal 24 y la 123.3 diagonal 24 están en el mismo segmento de red. Entonces no es necesario ningún protocolo de ruteo. Ahora bien, vamos a ver cuando usamos subinterfaces punto a punto. Aquí este sí es un segmento de red y este es otro segmento de red totalmente diferente. Entonces, si R3 se quiere comunicar con R2, necesariamente debe haber rutas estáticas o un protocolo de ruteo. Si se fijan, no están en la misma red. 192.168.12.2 diagonal 30 es diferente a 192.168.13.2 diagonal 30. Las subinterfaces que vamos a utilizar van a ser las .100 en los tres, y como en R1 necesitamos dos subinterfaces, uno para ese segmento y otra para ese segmento va a ser la .100 y la .101. Ya borré la configuración de los routers, entonces vamos ahora a configurar de cero frame relay punto a punto con subinterfaces. En R3 como se configura es, nos vamos a la interfase serial 0 diagonal 2 diagonal 0. Le vamos a decir que la encapsulación es frame relay y después le vamos a decir que la interfase serial 0 diagonal 2 diagonal 0.100 es point to point. No sé por qué no me hace el help, pero vamos a ver cómo deja la configuración. Interfase serial 0 diagonal 2 diagonal 0.100 point to point. Ahí dentro de la subinterfase point to point ya podemos ponerle la IP. Entonces IP address, esta va a tener la 192.168.13.2 diagonal 30. Y aquí no vamos a usar mapas, aquí el comando es frame relay interface DLSI y le vamos a poner el DLSI, que en este caso es el 301. Porque es punto a punto, no necesita de que tenga varios destinos, entonces nada más puedes utilizar un DLSI en esa subinterfase. Entonces es por eso que no se le configura un mapa como tal.
Ahora, como todo sale por ahí, no es necesario ponerle broadcast, porque finalmente cualquier cosa va a salir por ahí. Entonces no tenemos que ponerle broadcast tampoco. Esas son las opciones que tenemos, entonces no se ocupa de broadcast. Si nos vamos ahora, me voy a regresar porque estaba apagada la interfase. Nos vamos a ir al router 2. En el router 2 vamos a hacer lo mismo. La interfase sería el 020. Va a tener encapsulación frame relay. Nos vamos a ir en la interfase serial 020.100 point to point. Aquí va a tener una IP address. La 100 dijimos que era 192.168.12.1, 255, 255, 255, 252. Y el frame relay interface DLSI va a ser el 102. Ahora bien, la interfase sería el 0 diagonal 2 diagonal 0.101. Va a ser point to point también. La IP address es 192.168.13.1, 255, 255, 255, 252. Frame relay interface DLSI, este va a ser el 103. Exit. Interfase sería el 020 no shoot to show run. Así es como quedó. La serial 020 no tiene IP, las que tienen IP son las subinterfaces. Vamos a ver si funciona dando un ping a la 192.168.13.2, que es el router 3. Ese sí me debería de... me metí al router 2 en lugar del router 1. Al router 2 le puse la configuración del router 1. Bueno, no importa. Vamos a copiar esto. Este tipo de errores pasan, como pueden ver. Nos vamos a regresar al router 2, que fue el que configuré mal. Le vamos a poner que borre toda la configuración del serial 20020. Lo vamos a apagar. La interfaz de serial 020. Le vamos a poner encapsulación frame relay. Le vamos a poner que la interfase serial 0 diagonal 2 diagonal 0.100. Le voy a poner otro número porque a veces hay que reiniciar el router para que borre la configuración de las subinterfaces. Point to point. IP address 192.168. Esta debe tener la 12.2, 255, 255, 255, 252. Frame relay interface DLSI, en este caso es 201. End. Vamos a aprender la interfase. Déjenme checar el 1 a ver si está prendida la interfase. Do show IP interface brief. La 020 está apagada. Interfase sería el 0 diagonal 2 diagonal 0 no shoot.
show frame relay map. Aparecen como inactivos tanto el 102 como el 103. Si se fijan, aquí aparece broadcast. Entonces no ocupamos ponerle la configuración broadcast porque es punto a punto. Ahí aparecen como activos. Entonces si le doy un ping a la 192.168 13.2, que es el router 3, me contesta. El 12.2, que es el router 2, me contesta. Entonces así es como debería de estar funcionando, y esa es la manera que lo vamos a verificar. Todo está funcionando correctamente. Como se podrán imaginar, los errores son los mismos que podemos cometer fuera del broadcast, que ese no nos podemos equivocar, pero sí nos podemos equivocar en poner el DLCI correcto. Entonces, si por ejemplo le ponemos config t y le ponemos el DLCI incorrecto, bueno, voy a apagar la interfaz para que sea más rápido. Should no should show frame relay map. Ese está como inactivo y ese está deleted. Eventualmente el de arriba debe de pasar activo. Ahí está, pero este sigue en deleted. Entonces no vamos a poder llegar al router 3. Entonces, ¿cuáles son los errores que podemos encontrar en la configuración de frame relay? Una es de que está equivocado el DLCI. El DLCI puede estar equivocado. Otra cosa que no aparece aquí en el slide puede ser de que la IP en el mapa esté incorrecta. Ya ven que poníamos el frame relay map IP y después poníamos la IP. Esa IP si está incorrecta, pues obviamente tampoco vamos a poder llegar a la IP que sí es correcta porque no tiene el mapa. Entonces es un error en el mapa. El DLCI también puede estar equivocado en el point to point, que aunque no son mapas, que es el comando frame relay interface DLCI, si ponemos mal el DLCI, como vimos, va a aparecer inactivo, más bien deleted, borrado, entonces no va a funcionar tampoco. Si no le ponemos broadcast en una subinterfase multipunto o en la interfase principal al tiempo de hacer los mapas, no van a jalar los protocolos de ruteo. Y el comando que vamos a estar usando para verificar todo esto es el show frame relay map. Con el show frame relay map vamos a ver si la IP a donde estamos mapeando puede ser la correcta o no, y si el DLCI es correcto o no, tanto si es mapa como no lo es. Antes de cerrar lo que es capa 2, les quiero mostrar el diagrama que tenemos, que nos da Cisco. El diagrama este diagrama es lo que vamos a esperar en el examen. Esa es la topología de capa 2 y capa 3. Lo que les quiero mostrar es qué cosas son seguras que nos van a preguntar. Por ejemplo, estas cajas grises que ven aquí son switches. En los switches podemos ver que hay Ether channels. Todos estos verdes son Ether channels. Entonces sí podemos esperar problemas de Ether channels. Este Ether channel en particular es de capa 3. Entonces podemos encontrarnos con configuraciones de interfaces como no switch por IP address tal. En este caso es un port channel. Estos port channels que se ven aquí son trunks. Ahora bien, podemos encontrarnos en estos port channels que son trunks de que dejan pasar ciertas VLANs y ciertas VLANs no. Por ejemplo, aquí en este trunk no dejan pasar la VLAN roja, que es la VLAN 20. Si se fijan, aquí no pasa, entonces podemos esperar el switch port trunk allow VLAN y puede haber errores en eso, entonces es algo que debemos de cuidar. La VLAN 10 vive aquí, aquí y aquí nada más. Si se fijan, la VLAN 10 no puede tener problemas del spanning tree en cuanto a loops. La VLAN roja, que es la VLAN 20,
existe aquí, aquí y aquí. Entonces en la VLAN 20 tampoco podemos esperar loops de capa 2. Pero la VLAN 200, si se fijan, sí existen los 4 switches. Está de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Entonces aquí sí podríamos esperar que pudiera haber un loop de capa 2 por el spanning tree que esté apagado, por ejemplo. Otra cosa que podemos ver es que DSW1 y DSW2 están corriendo HCRP. Entonces por eso les comentaba que no se ve probable que venga BRRP en el examen o GLBP. Ya te están dando el diagrama y te están diciendo que se está corriendo HCRP siendo este el activo y este el standby. Un problema en el examen, por ejemplo, es de que este sea el activo porque preemption no está prendido. Todo ese tipo de cosas pudiera ser. Este es el cliente con el que van a estar trabajando ustedes. Seguramente muchas preguntas van a ser de que este cliente no puede llegar a este server. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por todo el camino. Algo interesante es de que este cliente, su dirección IP, la obtiene por DHCP. Algo que no se ve en este diagrama, pero se ve en este. Que R4 es el servidor de DHCP. ¿Sí? Entonces, si regresamos, si R4 es el servidor de DHCP, significa que si esta computadora no tiene una dirección IP, que no la pudo asignar el DHCP, no necesariamente significa que el problema sea la configuración de DHCP. La configuración puede estar mal aquí o aquí, por ejemplo. Si no hay comunicación entre estos dos switches, si este trunk, este port channel que es un trunk no funciona, jamás le va a dar la dirección IP. Si este puerto, por ejemplo, está apagado, jamás le va a dar la dirección IP. Si este puerto está apagado, jamás le va a dar la dirección IP. Entonces, que no le dé la dirección IP no significa necesariamente que el problema sea el servidor de DHCP. Ese tipo de cosas las tienen que visualizar en el examen. ¿Qué otra cosa tenemos de capa 2? De capa 2 podemos ver que tenemos frame relay aquí entre R1, R2, R3 y R4. Les comentaba que lo más seguro es que sean punto a punto. ¿Por qué? Vean el direccionamiento. Son subinterfaces, para empezar. Todas tienen un punto. Entonces todas son subinterfaces y todos son diagonales 30. El ser diagonal 30 no necesariamente es punto a punto. Pudiera una de esas ser multipunto. Y la verdad es de que si yo hiciera el examen sí pondría una multipunto para poder poner el problema del broadcast, por ejemplo. Si son todas punto a punto, jamás vamos a tener ese problema. Podremos tener el problema de que la IP, más bien que el DLSI esté mal, lo cual también veo poco probable porque en los diagramas que nos dan, si se fijan, no tenemos el DLSI, no tenemos ni idea qué DLSI sea. Entonces, si no nos dan el DLSI, yo no esperaría que lo pusieran mal en el examen, porque ¿cuál vamos a poner? No sabemos. Básicamente es lo que les quería mostrar, la topología de capa 2 y cuáles son los posibles problemas que pudieran tener. Con esto terminamos, ahora sí, todo lo que es capa 2. Como se podrán imaginar, es muy importante el conocerlo porque muchos problemas que nos pueden poner en el examen puede ser acerca de este tema.